Buenos días, amada iglesia. Quisiera ponerlos a pensar un poquito hoy en la mañana. ¿Ustedes se han puesto alguna vez a pensar por qué la OPC de nuestra iglesia, nuestro pastor, hacen tanto énfasis en la doctrina correcta, en la doctrina sana, en credos y confesiones? ¿Han pensado eso? Porque hay mucha gente afuera, y yo era uno de ellos antes, que decían, no, yo no tengo credos. Yo sigo a Jesús, yo creo en la Biblia. La ironía es que eso es un credo, eso es una confesión. O sea, que el decir que no tengo credo es un credo. Entonces la pregunta sería, si ese era mi credo y quizás el credo de gente que hemos escuchado, la pregunta sería, ¿a qué Jesús tú sigues? ¿Qué es lo que en realidad enseña la Biblia? Entonces ahí se empieza a complicar esa simpleza de credo y confesión. Entonces, como presbiterianos, nosotros vemos la importancia de los credos y confesiones. Los credos y confesiones no son la Biblia, no tienen la autoridad de la Biblia, estamos claros, pero son como una ayuda, una verja de seguridad que nos ayuda a encaminarnos correctamente en el camino del estudio bíblico, que nos ayudan a no irnos por los barrancos o riscos de la falsedad y el error. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de cómo para el apóstol Pablo esto era muy importante, es de vital importancia para que la iglesia sea una iglesia unida, que haya no solamente doctrina sana, sino también acuerdo doctrinal en la iglesia. Entonces, voy a estar hablando hoy más o menos como en 3 puntos de que solamente en Dios Padre y el Señor Jesucristo son los que llaman líderes a la iglesia y los llama a que tengan acuerdo doctrinal. También que el punto 2 sería que Dios el Padre y el Señor Jesucristo forman la asamblea, la iglesia, para que viva en acuerdo doctrinal. Y finalmente Dios el Padre y el Señor Jesucristo son el fundamento, la base de ese acuerdo doctrinal. Así que si pueden ponerse en pie conmigo los que su condición física así se lo permita, vamos a estar leyendo en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, el versículo 1, solamente el versículo 1. Perdónenme ahí. Sí, ahora sí. Pablo y Timoteo, siervos, no, perdónenme, ay mi madre, estoy leyendo en Tesalonicenses, discúlpenme, Filipenses. Discúlpenme, primera de Tesalonicenses, ahora sí. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Así que viendo el punto número 1 de este saludo de Pablo, hablando en el contexto, ¿verdad?, de ese saludo particular a la iglesia de Tesalónica, vemos que él empieza con una frase muy sencilla: Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, para que sepan, el libro de los Hechos nos habla un poco de cómo se funda la iglesia de Tesalónica. Hechos 17, 1 al 9, para los que apuntan pueden ver cómo se fundó. Y dice que Pablo estuvo por 3 días sabáticos en las sinagogas hablando, pero fue muy poco tiempo porque entonces se empezaron a convertir tanto judíos como griegos, y líderes judíos se sintieron un poco celosos y respondieron, ¿verdad?, como responde el mundo, en crear alboroto y persecución, por lo cual que tanto Pablo como Silvano y Timoteo tuvieron que salir de allí. Pero tiempo después que Pablo le escribe esta carta, es peculiar, y así lo ven todos los comentaristas, de que Pablo típicamente en sus saludos menciona que es apóstol. Romanos es así, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Pero no aquí. No solamente así, sino que en Filipenses y Filemón, aunque Pablo no habla de apóstol, habla de que es siervo de Cristo. No solamente aquí él no hace eso. Esta es una epístola y las 2 epístolas, Pablo se presenta como Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, ¿por qué? Aunque Pablo estuvo un poco de tiempo, una razón básica sería que en ese poco tiempo Pablo creó una buena relación con la iglesia, y esa iglesia
ni tenía dudas de su apostolado, y por lo que hablaba de la iglesia, estaba informado Pablo, no parecía haber ni situaciones teológicas ni morales severas. Así que, ¿verdad? No era que esa iglesia estaba todo perfecto, como menciona Calvino en su comentario, que establece que en la iglesia de Tesalónica las maquinaciones de Satanás y sus ministros estaban presentes, pero no fueron fructíferas. Entonces Pablo sabía que tras que él amaba a la iglesia, esa iglesia de Tesalónica lo amaba a él. De hecho, en la epístola después, algún día quizás, si me toca predicarles, hablemos que en el capítulo 2, versículo 6, Pablo, cuando único menciona el título de apóstol, no lo menciona para establecer su autoridad, sino para establecer que él, en humildad, los amó como una nodriza ama a sus hijos. Así que, qué hermoso, y quizás nos lleva a pensar esto, iglesia, ¿somos nosotros como esa iglesia de Tesalónica? ¿O nuestros líderes tienen que sacar el poder de sus títulos, de su posición, para poder pastorearnos y amarnos? Piensen en eso. Nosotros hicimos unos votos de someternos a nuestros pastores y ancianos. Obviamente esos votos que hacemos no es una sumisión ciega, autoritativa de los líderes, es una sumisión bíblica. Pero pensemos en eso, necesitamos que nuestros pastores saquen el marrón del título para pastorearnos en amor. A los niños y los jóvenes que están aquí, esos niñitos y jóvenes, aplica también quizás un poco a papá y mamá. Tienen que papá y mamá sacar el título de papá y mamá para que los obedezcamos en amor. De igual forma los pastores, tienen que los pastores decirles cosas y decirles, yo soy el pastor aquí, tú hiciste un voto, para que de verdad nos dejemos pastorear por ellos. Y yo doy gracias porque en esta iglesia, el tiempo que llevo, yo he visto que tanto aquí adultos, jóvenes como los niños, son respetuosos y aman a sus líderes. Yo los he visto y se los reconozco. Yo les he dado clases, he visto cómo le hacen caso al pastor principal Barney López. Así que les reconozco esto. Así que aplauso a ustedes, dense gracias porque Dios en su misericordia les ha enseñado a hacer esto bien. Ahora el saludo de Pablo no es solamente él diciendo soy Pablo, es Pablo, Silvano y Timoteo. Y esta es bien particular de estas epístolas, que se añadan estos dos remitentes. Silvano, que se habla ahí, se entiende que es Silas, el Silas que hemos visto en otras porciones de la Biblia, que era un colaborador primario y fue cofundador de la iglesia de Tesalónica con Pablo. Y Timoteo, ¿verdad? Sabemos, hemos escuchado de Timoteo, de madre y abuela judía, padre griego, pero que también vino a la fe en Cristo Jesús a través del ministerio de Pablo y era como un interno, así decir, como un aprendiz en el seminario de Pablo y también fue cofundador de esta iglesia. De hecho, Timoteo siguió sirviendo a esa iglesia a través del tiempo y lo vamos a ver después en la epístola, como un colaborador, como un líder, aún en medio de la oposición. Entonces, haciendo quizás aquí un paréntesis, ¿verdad? Reconociendo lo que el pastor habló y oró en cuanto a las madres y esas abuelas de estos niños, tengan ánimo. A Timoteo se menciona en la Biblia que tanto su madre como su abuela le instruyeron en la palabra de Dios. Y Pablo habla de eso en 1 Timoteo. Así que tengan ánimo, ustedes están creando colaboradores del reino de Dios. Quizás no lo saben ahí, no vemos qué va a pasar, pero cuando ustedes vean a sus hijos o hijas y digan, este muchachito, esta muchachita, recuerden, piensen, estamos creando colaboradores del reino. Y no colaboradores futuros, colaboradores de hoy. Si ustedes no lo saben, los niñitos de aquí ayudaron hoy a arreglar los programas. Ellos fueron partícipes de eso. Están colaborando con el reino. Así que cuando usted ve a su hija, sea niña, más jovencita, más adulta, y diga qué estará pasando, piensen, puede ser una colaboradora del reino, va a ser una colaboradora del reino. Cuando usted ve a su hijo, que quizás es un varoncito activo, impetuoso, quizás a veces fastidioso, piense, este muchachito podría ser mi futuro pastor. Piense en eso, ¿ok? Entonces, para aclarar, aunque Pablo menciona a Silvano y a Timoteo, no es que hay tres autores, no hay tres autores. Pablo los menciona muy probablemente por dos razones. Uno, para dejarle saber a la iglesia de Tesalónica que les ama y que se mantiene al tanto de lo que está pasando a través de Silvano y Timoteo. Pero quiero pensar que es más importante para mostrarle a esa iglesia
que hay acuerdo doctrinal. Lo que él va a escribir en esta epístola tiene acuerdo doctrinal. Y aunque él es apóstol, dice a un Silvano y Timoteo, líderes de su iglesia, esto que vamos a hablar es en acuerdo. Y eso es muy importante. No es típico que Pablo hiciera esto, pero inspirado por el Espíritu Santo lo hizo. Entonces Pablo era apóstol. Sus escritos a la iglesia, sabemos que los tenemos en la escritura hoy, eran infalibles, inspirados por el Espíritu Santo. No tenían error. Y aún así Pablo presenta la importancia del acuerdo doctrinal. Cuanto más hoy que no tenemos apóstoles, es importante que haya un buen gobierno en la iglesia, con buenos líderes en buen acuerdo doctrinal. Y por eso es que decimos que, ¿verdad?, que el gobierno presbiteriano es un gobierno bíblico, donde hay pluralidad de ancianos, donde hay multiplicidad de consejeros, donde es un gobierno que no es autoritativo, donde el peso no cae en una sola persona, sino que se divide y busca tener acuerdo doctrinal a través de los credos y confesiones. Entonces, iglesia, oremos porque eso se mantenga. Oremos, como decía Calvino, hay maquinaciones de Satanás y sus ministros siempre que van a estar en contra de la unidad doctrinal de la iglesia. Así que oremos por los líderes, por los pastores, mostrémosles nuestro amor. Así que, resumiendo este punto, Pablo nos enseña que es de vital importancia el acuerdo doctrinal en los líderes, y la iglesia como tal también tiene que amar a sus líderes y pastores de forma tal que ellos también sientan ese amor para poder seguir manteniendo ese acuerdo y unidad doctrinal. Ahora, ese saludo de Pablo no solamente nos enseña esto. Y ustedes dirán, ¿de dónde tú estás sacando tanta cosa en un saludo? No, yo no. Los comentaristas y maestros que Dios ha dado a través de la historia saben mucho más que yo. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Dice aquí la segunda parte. Pablo, Silvano y Timoteo, ya solo hablamos, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y es que Pablo también enseña que el acuerdo doctrinal incluye a la iglesia. Y Pablo usa la palabra ahí, iglesia, ¿verdad? Eclesía, que no es, sabemos que no estamos hablando de un edificio, una catedral o una capilla, sino es el pueblo de Dios. Y la palabra eclesía en el griego lo que significaba era una asamblea o convocatoria especial del pueblo. Así que es un término usado por toda la gente. En la Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento en griego, se usa para referirse al pueblo de Dios. Entonces Pablo, cuando habla de la iglesia aquí, no está simplemente diciendo, pues sí, los que se juntan por ahí. No, está hablando a los creyentes de Tesalónica, en su mayoría eran gentiles, aunque también habían judíos. Ellos son parte y continuación, no reemplazo, ellos son parte y continuación del pueblo de Dios. Y qué lindo, por eso nos aplica a nosotros somos parte y continuación del Israel, del pueblo de Dios. Ahora Pablo no lo deja como que, mira, sí, a la asamblea de Tesalónica. Había múltiples asambleas en Tesalónica. Como hay múltiples asambleas en Guayama, están los asambleístas municipales, de eso no es lo que estamos hablando. Pablo establece el concepto, no, es a la asamblea o la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y es porque la iglesia, para que estemos claros, la eclesía no es el resultado de la obra que hicieron Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos fueron instrumentos, pero la eclesía, el pueblo de Dios, es el resultado, la iniciativa y por el poder del Dios vivo y verdadero. Y esa iglesia se mantiene por acuerdo teológico en doctrinas de los profetas y los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Y eso lo sabemos, pero Pablo, para que estemos claros, no usa esta frase de que en Dios Padre y en Señor Jesucristo como una frase linda, quizás cliché para nosotros a estas alturas de llevar mucho tiempo en la iglesia, sino que esta frase es bien fuerte teológicamente, tanto para judíos como para griegos. Porque la frase lo que está diciendo Pablo básicamente es, iglesia, ustedes son una iglesia porque tienen a el Padre, el Dios Padre, Yahweh, Jehová, y al Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces imagínense que a un judío le digan, oh, sí, estamos hablando aquí de Yahweh, de Jehová, de Dios Padre. Pero unido con él, Dios el Hijo, el Señor, el Adonai, el Curios. Esto era controversial en esa época. Y Pablo lo está haciendo a propósito para entender que la iglesia
depende de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y que no es la asamblea judía, porque la asamblea judía tenía sus sinagogas y no estaban en Dios Padre ni en el Señor Jesucristo. Y no es la asamblea de la municipal o otras asambleas de la época que tenían ciertas connotaciones religiosas, porque es la asamblea del Dios vivo y verdadero y del Señor Jesucristo. Así que, iglesia, tengamos esto claro. Una iglesia saludable no se mide por número de personas. Una iglesia saludable se mide por tener acuerdo teológico en la doctrina correcta. Y esto es en el Evangelio del Señor Jesucristo dado por Dios el Padre y la obra del Señor Jesucristo. Pero también incluye ¿qué? Los credos y confesiones. Así que a los niños aquí, los jóvenes, y sí, también los niños que están llorando, estudien el catecismo, memoricen. Yo sé que lo están haciendo, se los reconozco también, sigan. Papá y mamá, abuelo y abuela, estudien con ellos. Uno aprende muchísimo. Yo he aprendido muchísimo estudiando el catecismo con mis hijos. No estoy diciendo que no estudiemos la Biblia, es el complemento. Sean partícipes. Entonces, eso nos va a ayudar a cada vez tener mayor unidad teológica, acuerdo teológico en nuestra iglesia. Ahora viene la pregunta clave ahora. Pero yo he visto si Pablo habla tan fuerte de esa unidad y ese acuerdo teológico, ¿por qué hay tantas denominaciones hoy en día? ¿Por qué no hay una iglesia universal visible? Nosotros creemos que la iglesia universal es invisible. ¿Por qué? Pues mire, estaba mirando aquí nuestra confesión de fe, capítulo 25.5, la primera parte, que dice: las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error. Así que por la poca impureza que pueda haber o mucha, por poco error que pueda haber o mucho, que va a haber múltiples denominaciones. En la OPC hay un Q&A, una pregunta y respuesta que habla de eso. Alguien pregunta, ¿son las denominaciones bíblicas? Entonces el profesor escribe, ciertamente el que hayan denominaciones no es ideal. Todos los cristianos deberían tener un testimonio visible de unidad, pero por desgracia hay diferencias de opinión en cuestiones de fe y práctica. Y por razones de conciencia debe haber diferentes denominaciones por esas discrepancias. Por ejemplo, los bautistas no bautizan infantes. Los presbiterianos nosotros sí. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la posición oficial? ¿Cómo nos congregaríamos? ¿Cómo estableceríamos eso? Pues, no se puede. Pues hay dos denominaciones. Entonces, quiero dejar claro, como dice el texto en el internet, que tenemos que tener claro que la teología reformada, nuestra teología, sí enseña la unidad de la iglesia, que busquemos la unidad de la iglesia. Y por eso creemos que, aunque nuestros hermanos bautistas tienen otros cambios de doctrinas distintas, son fieles creyentes y pueden ser fieles creyentes y son fieles creyentes y son parte de esa misma iglesia universal invisible. Los que piensen distinto a nosotros en esas materias más de fe y práctica más pequeñas no son impíos, son parte del cuerpo de Cristo como nosotros. Pero como dijo ahorita, por desgracia, en este lado de la gloria y en aras de la libertad cristiana, las denominaciones son necesarias. Entonces podríamos preguntar, Payito, ¿y hasta cuánto va a ser ese acuerdo interno? Ya que somos presbiterianos, ¿cuánto acuerdo tenemos que tener? Lo más posible. Y por eso tenemos credos y confesiones. Y en las cosas que vayamos a diferir, no seamos antagónicos, no estemos buscando riñas, disensión y peleas. Luchemos por la unidad de la iglesia local. Ahora quizás el que nos visita o el que no está dentro del cuerpo de Cristo pensaría, esos cristianos, tantas iglesias y tantas cosas, y lo que hacen es pelear en las redes sociales y discutir unos con otros por las redes. ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, quiero pensar que la mayoría de la gente que lo hace porque ama la verdad de la palabra y quieren defender la verdad de la palabra. Pero ese no es el issue principal que tiene el mundo, el que no cree. Deja que los cristianos allá si quieren pelear, que peleen. El problema principal de todo aquel que no está en Cristo no es que los cristianos peleen o no peleen. Es que tienen un problema grande, como todo ser humano, que tiene dos finales posibles. Uno de ellos no es muy bueno, pero gracias al Señor Jesucristo hay una solución. Y es que ese problema grande es que todo aquel que ha nacido está destituido de la gloria de Dios. Nació en pecado. Y está fuera de la gloria de Dios.
Y de los dos finales no le toca el bonito. La película no se acaba con la pareja viviendo feliz para siempre. La película se acaba sufriendo por su pecado y miseria en el infierno por la vida eterna. Porque un Dios santo, santo, santo no puede tener en el cielo a su lado a pecadores inmundos. Pero hay una solución, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos hablando aquí. De que todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús, en humillación, reconociendo que es un pecador, puede ahora venir de las tinieblas a la luz, puede ahora venir del mundo de las tinieblas a la iglesia verdadera cristiana, ser parte de esa unión y acuerdo doctrinal que debe existir en la iglesia. Así que Pablo nos enseña en este punto que la iglesia necesita el acuerdo doctrinal, pero el acuerdo doctrinal es la doctrina verdadera, que es la doctrina del Evangelio de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ya hablamos de que Pablo habla de que hay líderes en acuerdo, con iglesias en acuerdo doctrinal, pero ahora Pablo nos va a enseñar al final de su saludo el fundamento, la razón de ese acuerdo, que no es por obra humana, sino es de obra divina. Y vemos al final del saludo que él dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para que sepan, la traducción Reina Valera que leemos incluye esa frase final de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No estaba en los manuscritos originales, pero esto no significa que esté mal, lo que significa es que la traducción es evidente. Eso es lo que quería decir Pablo, porque es típico también en sus otros saludos a las iglesias. Y aunque ese saludo quizás era común para la mayoría de los cristianos que ya habían interactuado con Pablo en la época, como es quizás también para nosotros común, en esa época para judíos recién convertidos y gentiles recién convertidos no era muy común. Porque para los gentiles el saludo típico era como algo así como una frase tipo regocijo o saludo afectuoso. Para los judíos tenía que ver con el concepto de regocijo, pero más apuntando al shalom, a la paz. Pero Pablo usa ahora un juego de palabras que yo no, se lo dejo a los estudiantes de griego, que establece gracia y paz. Entonces esto es una afirmación teológica muy profunda y evangélica, no evangelicalista, evangélica. Y veanlo así, que Pablo lo que está diciendo es: Dios Padre, como hablamos ahorita, el Teos, el Yahweh, el Jehová, por su gracia nos vuelve de los ídolos hacia Él, el único Dios vivo y verdadero, nos libra de su ira venidera por medio de Dios, Yahweh, el Hijo, el Señor Adonai, Jesucristo. Y como resultado nos trae a paz eterna para con Él. Entonces, para los que nos visitan hoy, paz, la paz que se habla aquí no es ausencia de conflicto o guerra. Si tu fe para salvación no está en el Señor Jesucristo, si tú no eres parte del pueblo de Dios, tú estás bajo la ira venidera del Padre. No estás en paz con Dios. Y lo más triste es que no estás en paz con el Dios vivo y verdadero. Pero como dice también el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 al 5, aquí está el Evangelio también, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí viene la solución, ese pero hermoso, o por lo menos hermoso para mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y qué hermosa iglesia, que estamos bajo la gracia y la paz del único Dios vivo y verdadero, que nos ha dado la religión verdadera, que permite que tengamos acuerdo doctrinal. O sea, iglesia, no solamente tienes gracia, estás en paz para con Dios. Los niños que están aquí, los jovencitos y los adultos, todos, si estás en Cristo, tienes la gracia del Padre y estás en paz con el Dios verdadero. Y por gracia tenemos su palabra, tenemos la regeneración, el don de fe del Espíritu Santo. Él nos dio a Jesucristo mismo. Y podemos tener una iglesia local, con un presbiterio y con una denominación.
Y tenemos también su paz porque ya no estamos bajo su ira. Tenemos el gozo del Espíritu Santo, el entendimiento de que éramos pecadores y estábamos bajo su ira, pero ahora estamos en Cristo y Él nos salva y nos mira distinto. Y aun cuando vivamos en guerras y conflictos, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, Pablo nos enseña aquí que el fundamento del acuerdo doctrinal es la gracia y la paz que vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y sí, tenemos profetas, apóstoles, maestros ahora que nos ayudan a entender la palabra, pero sepan que nuestra fe no viene de origen humano, sino que viene de origen y de la obra divina. Así que cierro diciéndoles, hermanos, que meditemos esta semana por la gracia y paz que tenemos de Dios Padre en el Señor Jesucristo. Que demos gracias por nuestra iglesia local, por el presbiterio, la denominación. Les repartimos lo de New Horizons. Entérese de lo que pasa en su denominación. Nosotros no somos una iglesia, una islita aquí. Literalmente somos una isla, pero como le enseñaba a los jovencitos, en sentido figurado no somos una isla. Somos una iglesia, parte de un presbiterio, una denominación. Oremos por todos esos líderes. Meditemos en que solo por gracia y paz tenemos pastores y maestros que buscan ser fieles a la palabra de Dios. Oremos por ellos, amémoslos. Y finalmente oremos porque haya unidad y pureza doctrinal en nuestra iglesia de denominación, en la OPC, pero también en la iglesia universal. Recordando que, como decía Calvino, Satanás y sus ministros siempre están buscando para destruir la unidad y la pureza de la iglesia. Así que oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos convocaste como iglesia, la iglesia del Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y porque nos das tu palabra, nos das maestros, para poder vivir una vida en unidad no solamente de hermandad, sino en unidad doctrinal y teológica. Permítenos ser luz al medio de las tinieblas y hacer esfuerzos conscientes de luchar por mantener esta unidad, tanto en la iglesia local como orar por la iglesia universal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.